Hola a todos, yo soy Alec y hoy vamos a conversar un poco sobre los posibles jugadores nuevos y también regresos que podrían estar en la nueva convocatoria de Juan Máximo Reynoso para los próximos amistosos que tendrá la selección peruana. La selección peruana jugará sus próximos partidos en septiembre, siendo el más importante un amistoso contra México, y serán los primeros partidos de la era Juan Reynoso, por lo que se espera que haya una lista muy distinta a lo usual. En los últimos días, en distintos medios de noticias, hubo declaraciones de Reynoso diciendo de que unos jugadores no iban a estar, que otros jugadores sí iban a estar. Y para este video específicamente vamos a hablar de los posibles jugadores nuevos que vaya a convocar Reynoso para la próxima convocatoria. Y también hablaremos de los jugadores que tienen más chances de regresar a la selección como una última oportunidad bajo la tutela del Cabezón. Así que, sin más dilación, comencemos con el video. Primero comenzaremos hablando de los regresos, ya que es un tema mucho más accesible y al que el hincha peruano puede saberse de memoria o puede al menos tener una idea de qué tipo de jugador Reynoso va a convocar de nuevo a la selección cuando antes Gareca no los convocaba por X razón. El jugador más popular de esta categoría es obviamente Raúl Ruiz Díaz. Sin dudas, Ruiz Díaz ha venido demostrando mejoras considerables en el Seattle Sounders en los últimos años, porque Ruiz Díaz es el delantero más exitoso a nivel de clubes actualmente en el universo de jugadores de la selección, marcando goles tanto en su estancia en la Liga Mexicana y también ahora en su estancia en la MLS. La continuidad de Raúl Ruiz Díaz en el Seattle Sounders motivaría al Cabezón Reynoso a convocarlo de nuevo para las próximas fechas de amistosos y partidos en donde la selección armará su nuevo once de cara a las próximas clasificatorias. Aunque queda claro que la opción de Ruiz Díaz para volver a la selección es una decisión muy impopular con la hinchada, pero no para Reynoso, porque Ruiz Díaz es un jugador que cuando estuvo bajo el mando de Gareca, que fue en los últimos años, Ruiz Díaz no es un jugador al que Gareca borró sino hasta recientemente. El enano no rindió cuando Gareca le dio oportunidades, a diferencia de Gianluca Lapadula, que Gareca cuando le dio la oportunidad a Lapadula de ser titular en la selección, Perú estuvo mucho más cerca de pelear por la clasificación al Mundial que lo que pudo hacer Ruiz Díaz en su momento. Se recuerda mucho el fallo que tuvo Raúl Ruiz Díaz en ese partido que Perú visita a Chile en Santiago, y también el contraste que hay entre Lapadula y Ruiz Díaz en cuanto a calidad en los partidos, en los resultados y en las estadísticas es muy difícil de ignorar, por lo que la decisión de Reynoso, basada principalmente en la actualidad del jugador, es controversial, pero también entendible. Obviamente no es que Raúl Ruiz Díaz vaya a volverse titular de la selección de la noche a la mañana. Reynoso no es un ciego. Le dará la oportunidad a la Pulga, le dará minutos en los partidos que jugará Perú próximamente, y de repente, si el equipo peruano comienza a jugar más alrededor de Raúl Ruiz Díaz en el nuevo sistema táctico que plantea Reynoso, tal vez Ruiz Díaz pueda volver a su mejor versión, pero ahora en la selección peruana. Siguiendo por el camino de los regresos a la selección, para la portería, Carlos Cáceres definitivamente volverá bajo el mando de Juan Reynoso. Carlos Cáceres, que está en el mejor momento de su carrera tras atajarle 3 penales al Inter de Porto Alegre en la definición de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Cáceres, que fue suplente de Galese por gran parte de la era Gareca, había quedado relegado en lugar de Ángelo Campos en las convocatorias que hizo el Tigre Gareca para las últimas fechas de cara a las clasificatorias de Qatar 2022. Pero con el excelente rendimiento de Carlos Cáceres, rendimiento que podría ser aprovechado en caso de que Perú se vea en el futuro envuelto en alguna tanda de penales, el regreso de Cáceres es inminente
y todo indica que José Carvalho sería el gran sacrificado. O incluso también podrían convocarse a otros arqueros, como por ejemplo Franco Sarabia de Alianza Lima, que está teniendo el mejor momento de su carrera. Y el fútbol es de momentos. Ángelo Campos no está tapando bien últimamente porque Alianza no le está dando la suficiente oportunidad, así que tampoco no veo por qué Sarabia podría tomar el lugar de Campos y Cáceres el lugar de Carvalho. Este buen momento de Cáceres nos recuerda mucho a lo que fue un episodio muy bueno de su carrera, que fue cuando Cáceres le tocó tapar en la fecha doble de Bolivia y Ecuador en las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, donde Cáceres al principio fue un jugador cuestionado, pero luego cuando jugó contra Ecuador dio todo de sí. Cáceres estará de todas maneras en la próxima convocatoria de Reynoso y esperemos que refleje el nivel que está enseñando en su club en la selección. Siguiendo con los jugadores que volverán a la selección, hay otra opción controversial nivel Raúl Ruiz Díaz, que es el de Anderson Santamaría, defensa que tuvo su oportunidad de ser titular en la selección peruana en la era Gareca. Anderson Santamaría fue titular en el partido que Perú le ganó a Australia 2-0 en el Mundial de Rusia 2018, pero tras unos errores que fueron claves para que Perú perdiera puntos importantes contra Uruguay y contra Brasil, Gareca lo borró por completo y Santamaría desde ese entonces no volvió a la selección. Pero a nivel de clubes, al igual que Raúl Ruiz Díaz, Santamaría se ha mostrado bien y se ha mantenido con un gran nivel bajo la camiseta del Atlas Fútbol Club de México. El Atlas, mientras Santamaría estaba fuera de la selección, consiguió 2 títulos nacionales de México. Consiguió un torneo Apertura y un torneo Clausura. Reynoso, que entrenó en el fútbol mexicano mientras Anderson Santamaría jugaba en esa liga, lo debió mirar de cerca. Así que es una obviedad que el cabezón le va a dar confianza a Santamaría para los próximos partidos que dirigirá al mando de la selección peruana. Al igual que Ruiz Díaz, de la noche a la mañana Santamaría no se volverá titular de la selección peruana, especialmente después de las actuaciones que tuvo con Ricardo Gareca, pero es imposible pensar que a Santamaría Reynoso no lo convocará, aún más sabiendo que el universo de peruanos en el extranjero que tienen éxito es muy corto. Por último, y con este jugador aprovecharé para hacer la transición a los jugadores nuevos en la convocatoria de Reynoso, porque ambos grupos están en el club del que voy a hablar. Está el caso de Alexis El Chaca Arias, más conocido como Fanodric para los conocedores de YouTube. El Chaca Arias, jugador de 26 años, ya fue convocado antes por Ricardo Gareca a la selección peruana, pero no tuvo la misma gama de oportunidades que otros jugadores de su misma edad, como pudo ser el caso de Raciel García, un jugador un poco más mayor que el Chaca Arias, pero que jugaban al fin y al cabo en la misma liga. El Chaca, bajo el mando de Juan Reynoso, aprovechando su excelente momento en Melgar y también su excelente capacidad para generar expulsiones, porque el Chaca generó 2 expulsiones en 2 partidos, jugando en cuartos de final con Melgar la Copa Sudamericana. El nuevo DT de la selección considerará al Chaca Arias como un jugador posible para la nueva lista que armará en septiembre junto a otros jugadores de Melgar, de los cuales hablaré más adelante. El Chaca, personalmente, me parece un jugador interesante. Cuando era la era Gareca no me parecía tanto material de selección, porque comparar al Chaca Arias con jugadores como el Oreja Flores, Cristian Cueva, no es una comparación justa. De lo que estoy seguro es que el Chaca integrará la próxima lista de Juan Reynoso por sus buenas actuaciones internacionales y espero que tome un buen rol en la nueva selección peruana de Reynoso y que no sea simplemente una continuidad de los jugadores que ya están. Se necesita un recambio con jugadores nuevos. Y hablando de jugadores nuevos, se habla que la nueva base de la selección peruana para las próximas clasificatorias provendrán de Melgar. Varios de sus jugadores, varios periodistas, varios medios de comunicación están pidiendo activamente que los jugadores de Melgar, en su mayoría peruanos jóvenes, sean convocados a la selección en la nueva lista de Reynoso y que se mantengan en la selección
por un gran tiempo. Hay varios proyectos interesantes de los cuales Reynoso puede convocar a la selección. Por ejemplo, aparte de Cáceres y el Chaca Arias, jugadores que ya nombramos, están también los laterales de Melgar, Alejandro Ramos y Paulo Reina. Esos jugadores han rendido súper bien en Copa Sudamericana y para mí ya deberían ser convocados a la selección en lugar de jugadores como Aldo Corso y Miguel Trauco, que no están teniendo una gran continuidad y también gran nivel, porque Aldo Corso sí tiene algo de continuidad en la U, pero no está mostrando el nivel que mostró en algunos partidos. No estoy diciendo de que Aldo Corso sea mal jugador por si acaso. De hecho, Corso me parece el jugador más importante de Perú defensivamente hablando de los últimos años por su marca personal a Luis Díaz, que salvó a Perú de una derrota segura en Barranquilla. Pero me estoy yendo mucho del tema. Continuando con los defensores de Melgar, otro jugador importante puede ser Alex de Neumostier, que hizo un partidazo contra el Inter de Porto Alegre. Defendió como si tuviera 20 años de experiencia jugando fútbol. Es algo que yo en un defensa central joven me parece increíble, inédito incluso. Avanzando un poco más en la cancha, la convocatoria de Kenji Cabrera también es algo obligatorio para Reynoso en septiembre, porque Kenji Cabrera es un jugador con grandes condiciones para estar en la selección peruana. Es un jugador muy similar a Jairo Concha en el sentido de que en su momento era la promesa más grande que tenía el fútbol peruano. Cabrera ya demostró que tiene sangre fría para ser un jugador de fútbol importante, así que ir a la selección sería un nuevo desafío que lo ayudaría a desarrollar su carrera y también mandarlo al extranjero, porque al inicio de la era Gareca la mayoría de los jugadores que convocó eran parte de la liga local, con talento por supuesto, pero tras unas buenas actuaciones en la selección pudieron salir al extranjero, aumentar su valor y mejorar como jugadores. También está el caso de Luis Iberico, que ya fue convocado por Gareca, tuvo minutos en clasificatorias y tras su actuación en Copa Sudamericana, para Reynoso sería obligatorio colocarlo al menos como titular. Acá podría estar yéndome un poco al carajo, pero Luis Iberico tiene también condiciones para ser titular en la selección peruana o ser uno de los suplentes de La Padula o de otro jugador en caso de que Reynoso lo quiera poner en su esquema táctico en una posición como la que le ponía Gareca, que era extremo izquierdo. Por último está el caso de Kevin Quevedo, que no tiene muchos minutos en Melgar porque es suplente, pero Quevedo también es un jugador interesante que tuvo su mejor época jugando en Alianza, pero que se está manteniendo en Melgar. Quevedo es otra opción a la que Reynoso podría tomar en cuenta para el futuro. Hablando un poco también de Bernardo Cuesta, ese jugador también es del gusto de Juan Reynoso, pero desafortunadamente su paso por Melgar ha sido intermitente. O sea que Reynoso no lo podría convocar porque si no daría pie a un caso similar al de Nelson Cabrera, el jugador boliviano que como no jugó en la Liga Boliviana por más de 5 años consecutivos, finalmente le quitaron los puntos a Bolivia de ese partido que le ganó a Perú en La Paz. Perú consiguió 3 puntos más por eso y nos ayudó a ir al Mundial de Rusia 2018. Ese sería el caso con Cuesta y la razón por la que no puede ser convocado, lamentablemente. Entonces, en conclusión, los jugadores que podrían volver a la selección para los amistosos de septiembre, de acuerdo a algunas declaraciones de Reynoso y también a especulación mía, son Ruidíaz, Santamaría, Chaca Arias, jugadores de Melgar que tuvieron su oportunidad en la selección peruana, pero que ahora en Melgar se están superando a sí mismos y demostrando que pueden tener una segunda oportunidad en la selección. Y luego por el terreno de las nuevas oportunidades están todos esos jugadores de Melgar y algún que otro jugador de la Liga 1. Se me ocurre ahora también Justin Alarcón, que también buscan su primera oportunidad en la selección peruana y que son buenos prospectos a futuro. Si quieren ver más información de futuros prospectos, por si acaso pueden ver el segundo video de la historia de este canal, que es un 11 de jóvenes promesas peruanas de camino al próximo Mundial 2026. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado esta charla sobre los posibles
jugadores, posibles regresos a la selección peruana para la próxima convocatoria. Por favor, dejen jugadores que Reynoso podría convocar a la selección que no haya nombrado en este video. Estoy seguro que son muchos jugadores y que me va a gustar lo que ustedes comenten. Por favor, suscríbanse al canal, que estamos cerca de los 1000 suscriptores, y síganme en mi Twitter, que lo estoy poniendo en pantalla para que me sigan ahí. Ahora, sin nada más que decir, hasta luego.